Orando juntos, titulé a esta enseñanza de esta mañana, Orando juntos. Y vamos a ir al libro de Daniel 1, por favor. Perdón, 2. En el segundo año del reinado. ¿Es ahí? Ok, pero no lo voy a leer porque son 46, 36, 30 y cuantos versículos. Mejor les cuento la historia más o menos de qué se trata. Ese mismo, Daniel, gracias. Había un rey en Babilonia. Su nombre es Nabucodonosor. A algunos nos cuesta decirlo. Su nombre era Nabucodonosor. Hermanos, Israel fue conquistado por Babilonia y entonces llevan a mucha gente de Israel a Babilonia. O sea, los vuelven sus esclavos, los raptan, los sitian Israel, la conquistan y se llevan, la destruyen y se llevan esta gente para Babilonia. Babilonia era la potencia de lo que se conocía en el mundo en ese tiempo. Estamos hablando un par de miles de años antes de la venida de Cristo. Entonces, entre los que se llevan a 4 muchachos: Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, que ya vamos a ver los nombres. Esos fueron los nombres que Nabucodonosor les pone. A Daniel le pone, si no mal recuerdo, Belsasar, si no mal recuerdo. Y a Ananías y los otros 2 les cambia los nombres y les pone Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces, hermanos, el rey era un déspota, un dictador en su máximo esplendor. Un día se duerme y sueña algo. Sueña, se despierta inquieto porque el sueño que había tenido, él sabía que algo tenía que decirle quien fuera en ese sueño. Pero no solamente no sabe la interpretación, Javier, sino que se le olvida el sueño. O sea, no solamente no sabe qué significa, sino que ni siquiera se acuerda que soñó. Pero a él se le mete el capricho de querer saber, número 1, qué soñó y qué quería decir lo que soñó. Pero no se acuerda, o sea, qué chivo va. O sea, no me acuerdo que soñé, pero ustedes se tienen que acordar por mí. Y entonces manda a llamar a los sabios, a sus magos, a sus intérpretes, se presentan delante de él y él les dice: bueno, muchachitos, fíjense que tengo una pregunta para ustedes. Ustedes que han estudiado todo, que son sabios, que son todo, astrólogos, todo. Necesito que me interpreten un sueño. Ok, bueno. Dinos el sueño. No me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? Rey, si no nos dices el sueño, ¿cómo te lo vamos a interpretar? Pues no, ese no es mi problema, le dice Nabucodonosor, Wilito. Ese es el problema de ustedes. Y si ninguno de ustedes me lo puede interpretar, todos van a morir. ¿Cómo? ¿Sí? Ustedes lo leeremos ahí por pedacitos. Si no me interpretan el sueño, que no me acuerdo que soñé, todos morirán. Hermanos, un déspota, ¿verdad? En su máximo esplendor. Un dictador, un terrible hombre, el rey Nabucodonosor. Y bueno, hermanos, como nadie le pudo interpretar y menos recordar el sueño, firma una sentencia de muerte para todos sus sabios, intérpretes, entre ellos Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. O sea, no tenía nada que ver Daniel en esto, ni había llegado delante del rey. Pero el rey dijo: no solamente ustedes van a morir, sino todos los que tengo por sabios en el reino de Babilonia. ¿Qué les parece la historia?
complicada, ¿verdad? Muy complicada. Vamos a ir a un par de puntos en el versículo 12 y 13. La pregunta es sencilla. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la urgencia en este momento? ¿Qué dice el versículo 12 y 13? Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Versículo 13 dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros también. ¿Para qué, hermanos? Para matarlos. Ok, entonces el punto es sencillo. ¿Cuál era la necesidad? Había un decreto de muerte sobre ellos. Esa era la necesidad. Hermanos, cuando ustedes y yo estemos en una situación, lo primero que tenemos que hacer es identificarla. Debemos, hermanos, aprender a identificar la situación y aprender a orar puntualmente por ella. ¿Ya? O sea, yo necesito que mis triglicéridos estén a menos de 100, a menos de 200. Ok, esa es mi situación. La identifico. Hago dieta, ¿verdad? ¿O no? O solamente me meto las 4 pupusas de arroz que me comí ayer y que Dios haga la obra. No, ¿verdad? No es así. Identifico la situación, hago algo primeramente y después busco al Señor. O sea, como dicen en salvadoreño, a Dios rogando y con el mazo dando. Identifico. Número 2. Fíjense bien lo que pasó con Daniel en el versículo 14. ¿Podemos leer el 14? Dice, entonces, y miren esto, qué maravilloso. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. ¿Quién era Arioc? El capitán de los ejércitos de Nabucodonosor. Aquel que iba a matar a los hermanos, a todos, ese era Arioc. Y dice que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Hermanos, Daniel, obviamente, se hizo 1000 preguntas. ¿Y yo qué tengo que ver en esto si yo ni siquiera estuve allí? Pero Daniel, hermanos, en vez de entrar en pánico, dice la palabra, que habló, buscó una estrategia, habló sabia y prudentemente con el capitán de los ejércitos. Cuando nosotros recibamos una noticia, imagínense que la palabra dice que los hijos de Dios no tendrán temor de malas noticias. Me parece un poco exagerado eso. Pero si la palabra lo dice, es porque así es. Temor de malas noticias. Hermanos, el problema no es tener temor. Todos podemos temer por algo en algún momento. El problema es cuando el temor le pasa por encima a la confianza que debemos tener en el Señor. Ese lujo no nos lo podemos dar. A los que somos lavados con la sangre del Cordero, a los que hemos decidido seguir a Cristo, a adoptar la Biblia como nuestro GPS, como nuestro mapa. Hermanos, podemos tener temor, pero no puede el temor superar la confianza y la fe que debemos tener en nuestro Señor. ¿Están de acuerdo? No es fácil, porque no es fácil, pero así debe ser, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Podemos leer el 15, Daniel? Por favor. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey. ¿Quién? Daniel con Arioc, ¿verdad?
¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que estaba pasando. Ok, tercero, hermanos, subrayen versículo 16, Daniel. El rey le concede la prórroga a Daniel. Dice la palabra, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hermanos, a los otros sabios el rey no les dio la prórroga. Firmó el edicto y dijo, vayan a matarlos. Pero hermanos, Daniel obviamente había algo en él diferente que todos los demás. ¿Qué es lo que había diferente en Daniel? Lo podemos leer desde el primer capítulo. Y Daniel propuso en su corazón, hermanos, no contaminarse con los manjares del rey, no caer en los deleites y todo. Y dice la palabra que Daniel y sus compañeros al final de los 10 días dice que estaban más robustos, se veían su apariencia mejor que la de los demás. Y dice la palabra que eran 10 veces mejores que todos los demás, porque en ellos había un espíritu superior, que nosotros entendemos ahora, hermanos, que era el espíritu del Señor. Recuerden que antes de la llegada del Pentecostés, el Espíritu Santo venía, se iba. ¿Lo saben, verdad? Venía sobre sus ungidos, sobre David, y se iba. Venía sobre José, se iba. Vino sobre Sansón la última vez, cuando fue puesto en las columnas de la casa de los filisteos. Sansón le dice, Señor, dame la última oportunidad. El Espíritu Santo viene, le da la fuerza y ustedes saben lo que pasa. Hermanos, si algo había sobre este joven, era la gracia de Dios sobre su vida. Ok, el rey le concede la prórroga a Daniel. Y hermanos, lo siguiente es fundamental. Versículo 17, esto es, hermanos, fundamental. Luego se fue Daniel, luego de que le acepta el tiempo el rey, a su casa e hizo saber lo que había a Sadrac, Mesac y Abednego. Ahí están los nombres. Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Versículo 18 dice, ¿para qué, hermanos? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Hermanos, Daniel sabía a quién acudir. Primeramente al Señor, obviamente, claro está. Pero él tenía sus 3 compañeros. Daniel se va donde ellos quizás vivían juntos en una casa, los 4. Y esos no perdían el tiempo, hermanos. Daniel llega y le dice, vaya, miren, la cosa está así. Me he comprometido con el rey. Atención a eso. Me comprometí con el rey de que le voy a dar la interpretación del sueño que él no se acuerda. O sea, muchachos, que la situación es la siguiente. O Dios me revela el sueño del rey y la interpretación, o mañana a esta hora nosotros estaremos muertos. Sencillo. 2 y 2 son 4. Sencillo como eso. Y hermano, yo me imagino a estos jóvenes, así como lo hacía Daniel con aquel edicto del foso de los leones. ¿Lo recuerdan? Esa es la palabra que Darío hizo un edicto. Dijo, todo aquel que adore, estamos hablando de Babilonia siempre, hermanos,
a cualquier otra cosa, deidad que no sea el rey, será lanzado al foso de los leones. Y Daniel, hermano, dice la palabra, ese tipo no entendía códigos. Dice que abría la ventana de su casa, se arrodillaba y no le importaba que lo vieran. Porque, hermanos, si alguien sabía quién era Dios, era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nosotros también sabemos quién es Dios. Hermanos, lo hemos visto, lo hemos experimentado en carne propia. Hemos visto su gracia, su favor, su misericordia, hermano. Gloria sea al Señor. Nosotros hemos visto quién es Dios, sus milagros, su corrección. ¿Cómo fue, William? Su corrección. Amén. ¿Por qué? Porque todo aquel al que Dios toma por hijo, lo corrige. Aleluya. No somos, hay una palabra fea que la palabra dice ahí, que ni la quiero mencionar. Dice, no somos bastardos, dice. Tremendo. Somos hijos de Dios, hermanos. Aleluya, la gloria sea al Señor. Vamos avanzando. Atención a eso, hermanos. Versículo 19, gloria al Señor, hermanos, por lo que vamos a leer. Aleluya. Dice la palabra, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, hermanos, por lo cual bendijo Daniel, ¿qué dice? Al Dios del cielo. 20. Y Daniel habló y dijo, aleluya, hermanos, sea bendito el nombre de Dios, hermanos. Se había salvado. Ese hombre ya, como dice por ahí una canción, ese hombre ya está muerto, nomás no le habían avisado. A lo que ve en Facebook. Hermanos, esa gente estaba muerta. Literalmente, imagínense la angustia de esta gente. Hermanos, esa noche Daniel no podía dormir. ¿Quién duerme con esa situación encima? Hermanos, quizás Daniel lloraba delante del Señor y le decía, Señor, nos vas a dejar morir aquí, en esta tierra que no es la nuestra. Nos vas a dejar humillados delante de un déspota. Si su jefe, hermanos, si alguien en su familia, hermanos, siga adelante. Y hay una frase que yo amo decirle al Señor, que hermanos, con el tiempo, cuando uno va perdiendo habilidad, fuerza, cuando el cuerpo de uno se va debilitando, cuando las llamadas, cuando los contactos, cuando las amistades ya no están, hay una frase que yo le digo al Señor, hermanos, cada vez que puedo, Señor, no nos dejes avergonzados. No nos dejes avergonzados. No me dejes avergonzado. Y yo me imagino a Daniel diciéndole al Señor, hermanos, desesperadamente, esa frase, Dios, Jehová, no me dejes avergonzado. Y cuando el Dios le revela, hermanos, el sueño, dice la palabra que Daniel glorificó el nombre del Señor. Lo estábamos leyendo. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Y aquí, hermanos, le tiró una indirecta a Nabucodonosor en la siguiente frase. Claro, él no se la fue a decir, pero Daniel sabía. Dice, hermanos, quita reyes y pone reyes. Eso es lo que Dios hace. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Humilla al soberbio. Dice que mira de lejos al altivo. Y dice Daniel, y la ciencia a los entendidos. 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y el 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres. ¿Qué dice, hermanos? Te doy gracias y te alabo, aleluya, porque me has dado sabiduría y fuerza
y ahora me ha revelado lo que ¿qué? Lo que te pedimos. No le dice lo que te pedí. Daniel supo reconocer que aunque Dios le había revelado a él el misterio, había un equipo, hermanos, orando detrás de él. Hermanos, nosotros tenemos que aprender eso también. Cuando logramos algo, cuando yo me bajo de un púlpito de cualquier iglesia, yo sé que hay una mujer allí, hermanos, orando por mí. Me pasó el lunes pasado. Tengo un amigo que me invitó a predicar al devocional de los niños de 4 años, hermanos, el lunes pasado. Y yo le dije que sí, honestamente, por vergüenza. Porque ustedes me ven dándole una clase a niños, a mí. ¿Usted me ve, Lore? No, ¿verdad? Dice honesta, diga, esa sonrisa dice, no, no lo veo. Yo tampoco, Lore, no me veo. Y entonces mi amigo me dijo, ¿podés? Sí, está bien, voy a venir. Pero hermanos, honestamente, yo perdí el gozo, perdí la paz. ¿Qué le dice uno a... Son como 60, ¿cuántos son, nena? Como 100. Con que no voy con Wilito, ni con Raquelita, ni... No, hermano, yo solo veo que salen y digo, Dios bendiga a los maestros. Dios bendiga a Daniel cuando le da clase a hacer. Bueno, y yo me quedo aquí con los que me entiendo. Y la pregunta del millón era, ¿de qué les voy a hablar a estos niños? ¿De Jimmy Neutron? ¿De algo? ¿De qué les voy a hablar? Y yo solo le dije a Andrea, nena, ayúdame en oración. Ayúdame, porque no sé qué voy a decirles. Y se llegó el día, hermano, me desperté más temprano de lo normal. Bueno, ese es un concepto demasiado amplio en mí. Me levanté más temprano de lo normal para ir al devocional. Realmente más temprano no es una palabra que vaya conmigo, pero ese día me levanté un poquito más temprano. Perdí el sueño más temprano. Fuimos con Andrea y yo sé, Andrea se sentó a un lado y me veía con ojos de amor, quizá con un poco de sentimiento, expectancia, pero yo sé que ella estaba diciéndole al Señor, ayúdale, sin temor a equivocarme, lo digo. Bueno, hermanos, hablé con los niños, tremendo, que todos levantan la mano y hacen preguntas. Yo quiero. Y cuando terminé, yo le dije a Andrea, yo creo que no me fue tan mal, ¿verdad? Y su respuesta fue, en lo más mínimo, te fue muy bien. Gloria a Dios. Y ahora me ha revelado lo que te pedimos. Juntos, como esposos, como familia, madre e hijo, padre e hijo, si es madre soltera, si es padre soltero. Lo que te pedimos, hermanos, el Señor va a responder a esa petición que usted tiene, hermanos. El Señor va a responder. Sigan confiando, sigan buscándole, sigan orando juntos, sigan. El Señor, hermano, va a responder. Y Daniel da el crédito a sus amigos también. Daniel es agradecido y lo demuestra en adoración. Daniel da el crédito a sus amigos con el Señor. Versículo 26 y 28, al 28. Y Daniel llega donde el rey. La hora de la verdad había llegado. Ahora Daniel llega delante del rey y se encuentra, hermanos, con el mismo hombre déspota, ansioso, Javier, que un muchachito, Wilito, le había dicho, yo te voy a interpretar el sueño.
Daniel era un muchachito en ese tiempo. Los sabios, imagínenselos, barba blancas, imagínenselos, no necesariamente eran así. Pero, y Daniel un jovencito, 15 años quizás, bueno, Willito todavía no tiene 15, no te preocupes, Will, 11 nada más. Pero 17, 18 años, un jovencito. Y entonces Daniel llega y le dice lo siguiente al rey. 25, desde el 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los que, de los deportados de Judá, el cual dice que te interpretará, dice ahí, ¿verdad? No, hermano, Arioc había visto algo en Daniel. Y Arioc va donde el rey y le dice: rey, hay un jovencito ahí de los que nos trajimos de Judá, el cual te dará, verbo aseverativo. Bueno, no sé si se llama así, ¿verdad? Estoy jugando con la gramática. Verbo asegurativo, no sé si eso existe, pero le dice: te dará la interpretación. 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, a cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda. Fíjense este muchachito, hermanos. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden. ¿Qué dice? Lo pueden revelar al rey. 28. Pero qué, hermanos, aleluya. Pero hay un Dios con D mayúscula. ¿Dónde, hermanos? En los cielos. Amén. El cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. 2 puntos. 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que te revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Humildad, atención, a continuación humildad. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una imagen. Hermanos, el sueño ustedes lo pueden leer en la casa. Eso es para otro día. El rey básicamente soñó con una estatua alta, cabeza, tronco, extremidades, pero lo más importante eran los dedos de los pies, que dice que era una mezcla de barro y oro, hierro, algo así. Oro y hierro, barro y hierro. Gracias, doctor. Eso otro día se los contaré. Eso significa el reino último, hermanos, que ha de venir. El libro de Daniel es un libro literalmente apocalíptico, escatológico. Ya hemos hablado de las 70 semanas de Daniel. Ese no es el punto ahora. Pero este joven, hermanos, le revela al rey el sueño que tuvo. No solo el sueño, sino la interpretación. En el versículo 46 y 49, del 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó a que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro. Todavía no quería entender Nabucodonosor, hermanos. Nabucodonosor entiende quién es Dios hasta que regresa de comer con las bestias del campo. Pero todavía no se le iba el orgullo. Dice: vuestro Dios, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses
y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Entonces, hermanos, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y esta parte es maravillosa. De esto estaba hecho Daniel. Vean el versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y lo obtuvo. ¿Qué fue lo que solicitó? Que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ¿a quiénes, hermanos? A Ananías, a Azarías y Misael, Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, la oración grupal no tiene más poder que la individual. Atención a eso. La oración tiene poder cuando un corazón, como dice la palabra, la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Puede mucho. Usted puede obtener un milagro orando solo, o pidiendo ayuda en oración a alguien más. Pero hermanos, el respaldo de los demás por este joven, el Señor escuchó la oración y la concedió y les permitió tener más vida. Daniel supo ser agradecido, honró a sus amigos. Hermanos, cuando alguien ora por usted, con usted, porque ellos siempre lo escucharán de mí, yo no puedo llegar donde Will y decirle: Will, ora por mí. Mira, mi situación es esta, ahí te dejo la carga y yo me voy bien fresco y ni oro por mí. ¿Cuál es lo que tenemos que decir? Will, ayúdame a orar. Eso es diferente. Ayúdeme a orar por esta situación, por una petición especial que tengo. Ayúdeme a orar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque Will no es chamán de nadie, ¿verdad? Ahí te dejo, Will. Ahí te dejo, Javier. Orá por mí y yo ahí. No, no es así. Es una responsabilidad personal. ¿Están de acuerdo? Bueno, Salmo 145, 18. Dice: cercano está Jehová. ¿A quiénes, hermanos? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Qué increíble, ¿no? Qué puntual es la palabra. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. Hasta ahí se hubiera quedado. Pero no, nos profundiza para enseñarnos, hermanos. Dice: a todos los que le invocan de veras. Primera Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Hasta ahí se hubiera quedado. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Atención a esto, porque muchos se quedan hasta allí, pero hay un condicionante. Dice: porque guardamos sus mandamientos. No es solo de pedir y ya está, porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más dice, hermanos? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No es como: aquí, vaya Señor, necesito esto. Vaya, y seguí viviendo tu vida como querés. No, no es así. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el más difícil de todos, hermanos, el crucial para mí, son las palabras de Jesús en Mateo 18. Mateo 18,
del 18 en adelante. Mucha atención a esto, porque este versículo puede confundirnos. Ha confundido a muchos. Muchos irresponsables lo han tomado para beneficiarse de este versículo y confundir a la gente. Palabra de Jesús: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han puesto de acuerdo con alguien para pedirle algo al Señor y el Señor no lo ha hecho? ¿Alguna vez les pasó? Claro que sí. A todos nos pasó. Que le pedimos al Señor, nos pusimos de acuerdo, dos, y empezamos a orar por sanidad, por sanidad. Vamos, vamos. Y la Biblia dice, lo que se desata en la tierra. Lo han oído, ¿verdad? Y lo desatamos y se ata y empezamos a disfrazar con autoridad, entre comillas, esta oración. Por eso, hermanos, es importante siempre que encontremos un versículo de estos, poder revisar el contexto del versículo. Como el anterior que les leí. Dice que lo recibiremos si guardamos sus mandamientos y hacemos lo agradable a los ojos del Señor. Fíjense bien de qué está hablando, desde el 15, 18:15. Por tanto dice, si tu hermano peca contra ti, este es lo último ya, hermanos, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora vamos a leer el 21 y el 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, le dice Jesús en el 22. Te digo hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, complicado, ¿verdad? Atención, es interesante el verbo traducido, se pusieren de acuerdo. Del vocablo griego usado aquí, viene las oraciones, el original dice, suenan bien. Eso es lo que el original dice, el griego. Las oraciones suenan bien, hay sintonía. Y dice, si nuestros corazones están en armonía. Pero esta promesa, hermanos, no fue hecha a discípulos con ambición vana, ni a los que causaban tropiezos, ni a los que menospreciaban a sus hermanos, porque el pasaje, hermanos, está hablando del perdón y la restauración de un hermano caído. Obviamente, un hijo de Dios tiene completo acceso al trono de gracia. No es necesario que haya 2 o 3 para que Dios esté presente. Específicamente se refiere a la disciplina de la iglesia
Esta es una promesa de dirección para los 2 o 3 que se confrontan. Y es una promesa para que la iglesia pida sabiduría y restauración por el hermano que pecó. Hermanos, este pasaje está hablando de levantar a uno que falló, pero es necesario poder estudiarlo a profundidad. O sea que la Biblia tiene errores, Abraham. No, hermanos, la Biblia no tiene errores. Pero recuérdenlo, nosotros tenemos traducción de traducción, de traducción, de traducción, de traducción. Por eso es que dice literal, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y usted empieza a pensar en el camellote y la aguja capotera, vea, queriendo meterlo ahí, y no se trata de eso, ¿verdad? Imposible. Sería para un rico imposible entrar en el reino. Imposible. Por eso, hermanos, este verso, cuando 2 o 3 tienen armonía por su hermano que falló, entonces Dios lo responderá. Que cambia totalmente, hermanos, el enfoque incorrecto que muchos le han sacado irresponsablemente a este versículo. Ok, hermanos queridos, la oración eficaz del justo puede mucho. Donde habemos 2 o 3 en su nombre, Él está. Y donde hay uno, también está. Cuando usted se mete al baño en su trabajo y se sienta o parado, le dice, Señor, ayúdame en este día, el Señor está allí con usted. Cuando usted va en su carro manejando, solo poniendo alabanzas o solamente orando, el Señor está con usted allí. Imagínense si el requisito fuera que siempre hubiéramos 2 para que el Señor estuviera allí. Cuando esté solo no me escucha el Señor. No, ¿verdad? Interpretación, hermanos, exégesis de la palabra del Señor, y que el Señor nos ayude siempre a poder interpretar la palabra como es y no como nos conviene que sea. A orar, hermanos, este año, que el Señor nos ayude a orar. Escuchen lo último. Nosotros estamos haciendo lo que hicieron Sadrach y Mesach y Abednego, pidiendo, apoyando en oración por una petición, sea fácil, mediana o muy complicada. Lo importante, hermanos, es que la oración sea una realidad en nuestra vida siempre. Amén. Bueno, Padre, gracias te damos por tu amor.